Nuevamente con ustedes está nuestro hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Siempre en la hora del sermón estamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo la parte cuando el Señor va a ascender a los cielos y cuando Él va a regresar. Pero para ello estamos tratando todas las apariciones que Él tuvo en esos 40 días. Y ahora vamos a ver que se da una confusión no pequeña. Y esta confusión no pequeña corresponde a la novena aparición. Vamos a estar tratando esta novena aparición en Lucas capítulo 24, en los versos 44 hasta el 49. Vamos a leer esta porción de Lucas 24, versos 44 hasta el 49. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, viendo esta novena aparición, cuando el apóstol Pablo enumeró las apariciones de Cristo resucitado, después de mencionar la aparición a los 500, él dijo: después apareció a Jacobo. Es probable que este fuera el medio hermano de Jesús, llamado Jacobo, que con el tiempo llegó a ser un líder muy respetado en la iglesia de Jerusalén. No sabemos cuándo ni dónde fue que Jesús apareció a su medio hermano. Sin embargo, el encuentro debió de haber sido memorable. Y esto es interesante verlo, porque recordemos que los hermanos de Jesús no creían en Él. Cuando Él anduvo en su ministerio, a lo mejor como suele darse entre hermanos sanguíneos, que se da el néctar de la envidia, del egoísmo. No hay duda de que Jesús hizo esta aparición especial con el fin de convencer a Jacobo de que Él era el Mesías, de que ellos entendieran, de que realmente, o Jacobo específicamente en este caso, que él entendiera que no era el simple Jesús, el primogénito de María y de José, que era como quien dice el padrastro, no un padre real o un padre sanguíneo, porque él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya he dicho que sus hermanos no habían creído en él. Tal vez el Señor apareció a Jacobo en especial porque sabía que al ser el mayor de los hermanos, o sea, en la lista de hermanos de Jesús siempre se menciona a Jacobo primero, y es evidente que esto así sucede.
siempre en los núcleos familiares, los núcleos hogareños, se menciona de mayor a menor entre los hermanos. Entonces, él podía persuadir a los demás. De todos modos, los hermanos de Jesús llegaron a creer en él después de la resurrección y estuvieron presentes con los apóstoles cuando estos esperaban la venida del Espíritu Santo. Eso se declara en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los versos 12 al 14. Dos de ellos escribieron epístolas que se recogieron en el Nuevo Testamento. Las epístolas de Santiago y de Judas. Y aclarando pues que Santiago es un sinónimo de Jacobo. Entonces, veamos, hermanos, la última aparición o las últimas apariciones. La lista de apariciones que se recoge en 1 Corintios capítulo 15, verso 8, termina con la aparición a Saulo, o sea, a Pablo, cuando éste iba camino a Damasco. En vista de que esta aparición ocurrió varios años después de la ascensión de Jesús, no se incluye en la lista de apariciones del periodo de los 40 días que hemos estado y estamos estudiando. Entonces, nosotros podemos ver claramente pues esta situación. Cuando el periodo de 40 días, hermanos, llegó a su fin, Jesús volvió nuevamente a Judea, a los alrededores de Jerusalén, porque él les había dicho que allí tenían que esperarlo. Entonces, el propósito de él era hacer preparativos finales para que la iglesia fuera establecida en Jerusalén y para que el evangelio se predicara a partir de ese lugar. Ahora bien, yo hago esta aclaración. El hecho de que la iglesia fue establecida ahí en Jerusalén no nos indica en ningún momento que, como sucede con algunas religiones que son grandes, que para que tenga validez la relación con Dios hay que ir en determinado tiempo del año a esa ciudad. Para los cristianos no tenemos en ningún momento que ir a Jerusalén para cumplir con el mandamiento de que el Señor nos va a oír y que es necesario, eso no. Pero es una realidad y eso se ve bíblicamente, de que se está comprendido en materia de profecía. Jesús dijo que en el Antiguo Testamento estaba escrito que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El profeta Isaías había profetizado que cuando la casa de Jehová, o sea, la iglesia, se estableciera, todas las naciones correrían a ella y la palabra de Jehová saldría de Jerusalén. Y esto lo describe claramente Isaías. Note lo que dice Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Dice ahí la Sagrada Escritura. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob.
y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, vemos con claridad esta situación que aquí se describe. Poco antes de su ascensión, Jesús hizo su última aparición o sus últimas apariciones a todos los apóstoles. El apóstol Pablo lo describe en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y el versículo 7. Noten lo que dice ahí. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Les habló a estos acerca del reino de Dios y dijo: estas son las palabras que os hablé. Entonces, estando aún con vosotros, les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los judíos dividían las escrituras de ellos en tres partes: la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Así dividían ellos la ley de Moisés, es decir, las escrituras antiguo testamentarias, la ley de Moisés, los profetas y los escritos, en vista de que gran parte de los escritos se componía del libro de los Salmos. A veces, hermanos, se usaba el término salmos para hacer referencia a la tercera división. Entonces, por lo tanto, Cristo estaba afirmando que las enseñanzas relacionadas con Él estaban presentes en la totalidad del Antiguo Testamento. Ahora bien, la Escritura nos hace ver que Jesús después les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ya lo hemos leído en el verso 45 de Lucas 24. Puede que haya hecho esto milagrosamente. Sin embargo, los versículos que siguen insinúan que lo hizo por medio de continuar con el discurso. Es probable que les haya abierto el entendimiento, del mismo modo que iluminó las mentes de los discípulos en Emaús, cuando les declaró en todas las Escrituras lo que de él decían. Y noten que esto fue lo que les dijo a los apóstoles, y vamos a leer en Lucas capítulo 24, que es el texto que estamos usando, los versos 46 hasta el 49. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 46 al 49. Ustedes noten que aquí dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Es decir, que a la palabra arrepentimiento se le da aquí todo el sentido que ella implica, del mismo modo que a la palabra fe se le da a veces en el sentido de entregar la vida. Arrepentimiento aquí, hermanos, se refiere a la determinación que toma la persona
de volverse completamente a Dios. Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. La promesa del Padre y el poder de este lugar alto eran referencias al Espíritu Santo que Jesús enviaría sobre los apóstoles 10 días después de que Él ascendiera a los cielos. Debían esperar la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto lo dice Lucas en el capítulo 1 del libro de los Hechos, los versos 4 hasta el 5. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que se da, hermanos, una dificultad para entender, a pesar de que ellos habían sido preparados. Mire, vamos a leer algunas referencias del Evangelio de Juan respecto a esto. Y vámonos al capítulo 14 de Juan. Y veamos el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Más abajo, en el verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego podemos ver aquí mismo en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el capítulo 16 de Juan, siempre, versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, nosotros vemos esta situación clara, la dificultad para entender. Como ya se hizo notar, durante los últimos momentos que Jesús pasó con los apóstoles, Él siguió hablándoles acerca del reino de Dios. Lo hemos dicho una diversidad de veces en este estudio, o en los estudios que nos dan este tema que estamos estudiando. La respuesta de ellos reveló que todavía tenían dificultad para entender la verdadera naturaleza del reino. Pues esto fue lo que dijeron. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hay quienes creen que los apóstoles sencillamente deseaban saber cuándo era que Jesús establecería su reino espiritual, a pesar de que Él, siempre que habló de su reino, de la venida de Él en su ministerio directo para con los discípulos, se refirió siempre a este reino espiritual. No lo entendían así, siempre estaban pensando en un reino de tipo militar. O sea, que las palabras restaurarás el reino de Israel insinúan que todavía tenían presente un reino físico, un reino de tipo terrenal. Esto es lo que ellos tenían totalmente presente. Por eso, por ejemplo, hay una versión que la Biblia viviente que dice: Señor, vas a librar a Israel de Roma.
y a restituirnos como nación independiente. Imagínense, esta era la mentalidad que todavía tenían en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo menos que se puede decir es que a estas alturas los apóstoles seguían algo confundidos. Yo podría decir ni tanto algo confundidos, hermanos, sino todavía un buen porcentaje, bastantes confundidos. Todavía no entendían y por eso era necesaria la llegada del bautismo del Espíritu Santo. Y aún cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos continuaron creyendo que el Evangelio de salvación era solamente para la nación judía, por lo cual fue necesario que al apóstol Pedro se le pusiera en una visión un lienzo, o una alfombra, podemos decir, en la cual habían animales limpios para los judíos y animales impuros para los judíos. Animales que podían comer y animales que no podían comer. Y esto fue lo que le hizo a Pedro comprender y decir: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda persona se complace y hace justicia. Entonces, hermanos, Jesús les dijo en efecto que no debía inquietarles cuando establecería el Señor el reino. Mira, ahí se los dice en el libro de Juan, perdón, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Anteriormente les había dicho que el reino vendría con poder. Se lo había dicho claramente. Ahora les decía que ellos recibirían este poder. Ellos recibirían este poder, ¿cómo? A través del Espíritu Santo, cuando cuando se derramara sobre ellos. Miren el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando eso sucediera, pues, el Espíritu Santo pondría fin a la confusión de ellos y les aclararía todas las cosas. Esto iba a ser real. Yo quiero terminar esta lección diciendo lo siguiente, hermanos: que si a los apóstoles les fue difícil comprender esta situación por instrucción directa del Señor Jesucristo, cuánto más difícil es todavía ahora en día para la gente comprender esta situación tal como la Escritura lo menciona aquí en el Nuevo Testamento. Hay una diversidad de confusiones. Aparte de que hay una diversidad de confusiones, hay millones y millones y millones de personas que poco les interesa el estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, quiero decirles que hoy en día, pues, el mundo continúa igual. Y si el mundo continúa igual, es a nosotros como Iglesia de Cristo que nos toca hacer y tener todos los medios posibles para predicar la verdad, para enseñar esta verdad. Es a nosotros que nos toca darle a entender a las personas, por supuesto personas que se interesan, personas que quieren conocer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos, por eso, en la anterior lección vimos sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión
La gran comisión que nosotros tenemos, que no fue solamente para los apóstoles en aquel tiempo, sino que por extensión fue para todos los cristianos. Una vez la iglesia fue establecida y una vez la iglesia continúa aquí en la tierra mientras el Señor no venga por segunda vez. Este es el mensaje que les tenía para ustedes y que nos ayude pues el Señor, el Espíritu Santo, a comprenderlo mejor y a poderlo transmitir en la forma correcta. Dios bendiga su bendita palabra.